Bueno, buenas noches a todos. Entiendo que pues, no pudieron atender esta reunión. Eh, pero, sin embargo, esta es una reprogramación de la clase porque no la pude yo atender cuando tocaba el martes pasado. Yo estuve fuera del país y me fue imposible conectar, ¿sí? Lo intenté, pero no se pudo, no se pudo. Pero aquí voy a dar la clase, para poderla subir a la plataforma y que la puedan ver. ¿Ok? Permítame tantito. Mm, mm, mm. Quiero ver cómo comparto la presentación. No, esto no. Tampoco, tampoco. Ahorita sale. Ok, aquí está. Muy bien. Hoy es el tema de la sucesión testamentaria. ¿Qué es la sucesión testamentaria? Cuando existe un testamento de por medio, cuando se manifestó a través de un testamento la voluntad del de cuyos, ¿sí? Entonces, a diferencia de la sucesión legítima, que es lo que vimos la vez pasada, este, en la sucesión legítima no hay testamento. En la sucesión testamentaria hay un testamento de por medio, ¿sí? Testamento, en cuanto a su concepto, dice que es el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte, ¿sí? ¿Qué significa? Que el testamento es una manifestación libre de voluntad, ¿sí? Es personalísimo, no puedo mandar a alguien que haga el testamento por mí, ¿sí? Es un acto jurídico, por eso dice unilateral, solamente es mío, ¿sí? Y debe ser libre de voluntad, que no sea yo forzado, obligado o manipulado para hacer un testamento determinado, ¿sí? En cuanto a las características del testamento, podemos mencionar que es un acto jurídico porque es la manifestación de la voluntad, ¿sí? Y estoy consciente de que vamos a crear consecuencias de derecho, ¿sí? Es unilateral por ser de existencia perfecta, solo se requiere la voluntad de una sola persona. No se hacen testamentos en conjunto. Por ser de existencia perfecta, solo se requiere la voluntad de una persona. Es personalísimo. Significa que el testamento debe ser otorgado personalmente por el testador sin que pueda admitirse ninguna clase de representación. Es revocable. El testamento es revocable, lo cual puede hacerse en cualquier momento hasta antes de la muerte y puede revocarse de manera total o parcial. El testamento, si yo lo hago la primera vez, no significa que vaya a ser el único testamento que vaya a tener. Yo puedo
agregarle ese testamento, lo puedo modificar, puedo generar otro testamento, inclusive si estoy en otro estado diferente al donde yo radico, puedo generar un testamento nuevo y siempre el nuevo testamento va a ir revocando los anteriores, ¿sí? O sea, el válido es el último testamento que se hace. Seguimos con las características del testamento. Dice, es libre. Para que el testamento sea eficaz, se requiere el otorgamiento libre del testador, ¿sí? Es realizado por persona capaz, de acuerdo al artículo 1305 de nuestro Código Civil. Todas las personas son capaces de otorgar testamento. Es solemne, porque se debe otorgar de acuerdo a la ley y con toda su protocolo y solemnidad que requiere. Capacidad para hacer testamento. De acuerdo al artículo 1305 del Código Civil y el Distrito Federal, pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho, ¿sí? Entonces, los incapaces para testar son, porque hay una parte que habla de impedimentos para poder hacer un testamento. Las personas incapaces para testar son las personas que tengan menos de 16 años cumplidos y los que habitualmente o accidentalmente no disfrutan de cabal juicio. O sea, que no disfrutan de sus facultades mentales. ¿Sí? No están en pleno uso de sus facultades mentales. Tipos de testamento. Los conocidos como ordinarios son el hológrafo, el público abierto, el público cerrado y el público simplificado. Y los testamentos extraordinarios especiales son el privado, militar, marítimo y hecho en país extranjero. Casi ya no existen clasificaciones de testamentos. Bueno, más bien, las clasificaciones ahí están, pero ya casi son letra muerta. Casi el que se usa siempre, porque cumple con todos los requisitos y es el más sencillo, por decirlo de alguna manera, es el público abierto. Pero sin embargo, es importante ver los tipos de testamento que existen. El testamento hológrafo es el escrito de puño y letra por el propio testador. Sin embargo, por desgracia, al legislador le dio miedo su facilidad de suplantación y exigió como requisito adicional que se depositara en el Archivo General de Notarías. El testamento público abierto es el único que permite hacer un testamento con toda la asesoría que se requiere y además es perfecto desde el momento de su otorgamiento, ya que se hace ante un fedatario público o notario público. Testamento público cerrado. Se otorga ante notario en instrumento público la escritura y es cerrado porque el contenido del mismo se desconoce. El notario intervinente en el otorgamiento del testamento, pero no en la redacción del mismo. Testamento público simplificado. Este tipo de testamento consiste en que puede no haber testigos, pero su objeto es limitado, debido a que solo se puede referir a ciertos bienes como son los inmuebles que serán destinados a vivienda. Testamento privado. Con ese testamento se empieza a regularizar los testamentos extraordinarios para situaciones extraordinarias. Ese testamento está permitido cuando el testador le es imposible o muy difícil otorgar un testamento ordinario. Ese testamento es por escrito con 6 testigos y se realiza en momento de suma urgencia y siempre estará sujeta a una condición resolutoria legal. Testamento hecho en país extranjero. Ese testamento si se realiza bajo 2 situaciones. Hecho en país extranjero, pero conforme a las leyes mexicanas y se deberá enviar a México bajo reglas especiales. Artículo 1594 al 1598 y 891 y 892. Hecho en país extranjero, pero conforme a las leyes extranjeras. En este caso, el artículo 1593 dice que producirán efectos en su territorio si se formuló de conformidad con las leyes del país en el que se otorgaron. A ver, permítame tantito. Nadie, todavía no viene nadie. Ahora sí que me dejaron solo, pero bueno, continuamos. Quiero que veamos un video, 5 pasos para una sucesión testamentaria, 5 pasos para una sucesión testamentaria. Se llama el video. Déjeme ver si desde aquí lo puedo generar.
¿Qué te parecería si tuvieras un desarrollo con 7 cenotes como parte de tus amenidades para... La hora del notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Hoy día miércoles 9 de junio del año 2021. Este es un programa de información jurídica y servicio social. Y como todos los miércoles les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México con residencia en Metepec. Estamos transmitiendo a través de la plataforma de comunicadores.mx. Así también usted me está escuchando a través de la estación de radio 95.7 FM Cadena Azul en el Valle de Toluca, y también me está escuchando en mi canal de YouTube, La Hora del Notario, que por cierto, lo invito a que se suscriba. Hoy llegamos a 29,500 suscriptores en mi canal de YouTube. Esto es un programa, esto es un manual de primeros auxilios del derecho para que usted se pueda defender, pueda tratar. Primero, quiero hacer hincapié. ¿Quién puede desarrollar esta sucesión? Le he platicado que cuando hay un testamento hay una disposición testamentaria clara y perfecta de la persona que otorgó un testamento. Como no hay problema y hay una determinación exacta, se puede hacer un procedimiento de sucesión testamentaria ante notario para adjudicarse los bienes de la masa hereditaria de la persona que murió. ¿Cuál es el primer paso? Primero, tomar la decisión con sus familiares de llevar este procedimiento ante un notario. El primer paso es llevar a cabo una radicación de una sucesión testamentaria. ¿Qué tiene que hacer para ello? Primero, acreditarse, presentarse con el notario que tiene que llevar el asunto. En el Estado de México lo podemos hacer, en la Ciudad de México también. En varias entidades de la República usted puede acudir a un notario de la República Mexicana para que, conforme su legislación, pueda hacer estos procedimientos no contenciosos. ¿A qué me refiero a procedimientos no contenciosos? Lo contencioso significa que no hay problema, que usted lo puede desarrollar sin ninguna dificultad. Pero regresando al tema para no aburrirlo y hacer las cosas con mayor claridad. Primero, como ya hay un acuerdo de voluntades, si hay un testamento, se puede llevar a cabo una radicación. Los presuntos herederos tienen que acercarse con el notario para pedirle al notario que pida informes al Archivo General de Notarías del Estado correspondiente, al Registro Público de la Propiedad y al Archivo del Poder Judicial del Estado correspondiente para determinar si hay una memoria o testamento inscrito. Normalmente le he platicado a usted que cuando hay un testamento que usted otorga ante cualquier notario, los notarios estamos obligados a inscribirlo en un sistema nacional de testamentos. Esto es muy importante que usted lo sepa, pero bueno, regresando al tema de la radicación. ¿Qué tiene que usted que exhibirle al notario? Primero, pues el acta de defunción de la persona que murió y el acta de nacimiento de los herederos o la línea consanguínea o la identificación de aquellos que son presuntos herederos. ¿Qué hace el notario? El notario, en un instrumento previo a los informes que se arrinden a través de estas instituciones que le he venido platicando, lo que hace es hacer una escritura de radicación. Y en esa escritura de radicación, ¿qué se pone? Bueno, a solicitud de los señores fulano, sutano, mengano, perengano, hacen una radicación de una sucesión testamentaria, bienes del señor fulano de tal, y como antecedente tienen que tener el número de escritura, que es donde se otorgó ante qué notario, para que a partir de ese momento el notario verifique quiénes son los presuntos herederos. A partir de ahí, en esta radicación, que es una escritura, se llama una escritura de radicación de sucesión testamentaria, se establecen 3 aspectos importantes que quiero que usted sepa. La primera, el reconocimiento de validez del testamento. Segunda, el reconocimiento de los herederos. Y tercera, la ratificación del albacea. A ver, ¿por qué le digo que esto de la ratificación es muy sencillo y muy fácil? Porque todo se está haciendo en razón de la voluntad de la persona que otorgó el testamento. Si el testamento determinó que fulano, sutano, mengano fueran los herederos y que a una persona se le nombrara albacea, pues son estas mismas personas que comparecen al notario y desahogan la primera etapa de la que le he platicado, que es la radicación. En esta radicación, que es una escritura pública que firman los comparecientes, el albacea y los presuntos herederos, que lo hacen en escritura pública para que quede constancia de estos 3 aspectos que le vuelvo a repetir para que usted los tenga claro. Reconocimiento del testamento, la validez. Segundo, el reconocimiento de los mismos herederos. Y tercero,
el nombramiento y la ratificación del nombramiento de albacea. Ese es el primer paso que se tiene que hacer. ¿Cuál es el segundo paso para que usted lo tenga? Ahora, como ya se nombró un albacea, el segundo paso, el albacea tiene que hacer un inventario y avalúo de bienes, toda la masa hereditaria. Este es un dato muy importante. ¿Qué tendrá que hacer el albacea? Acercarse de toda aquella información que puede ver con escrituras, con facturas de vehículos, con cuentas bancarias, con contratos privados, si es que hay contratos privados. Es decir, el albacea tendrá la obligación de hacer un inventario y avalúo de los bienes para tratar de reportarlos en un procedimiento que también se hace ante notario. Ese es el segundo paso. El tercer paso, para que usted lo tenga más que presente. El tercer paso también es una obligación que tiene el albacea. Y el albacea tiene que hacer un reporte de la administración de la masa hereditaria. Quiero ser más específico. Es decir, como el albacea, ya le he platicado a usted que el albacea es el representante de la persona que murió, él tendrá que en todo caso reportar o rendir cuentas si es que alguno de los inmuebles ha tenido algunos frutos. ¿Qué significa esto de frutos? Para que usted me entienda, que ha tenido algunas rentas o pagos o inversiones o productos de dinero o aprovechamientos que se tengan respecto de algún bien o de la masa hereditaria. Eso es importante que se tiene que hacer como tercer paso, la rendición de la administración de la propia sucesión testamentaria. ¿Cuál es el cuarto paso que se tiene que hacer? El cuarto paso que se tiene que hacer es la adjudicación de bienes. En esto es a través también de una escritura pública. Le he platicado que el primer paso era la ratificación, que hay un instrumento notarial, y un segundo instrumento notarial que es este que le platico, donde se conjugan los puntos 2, 3 y 4 que le vengo platicando, donde el notario tendrá que redactar a solicitud del albacea y de los coherederos, o los herederos, más bien, el inventario avalúo de los bienes, el reporte de administración y la adjudicación de los bienes en razón de la disposición testamentaria que se dejó en un testamento. Lo que hace el notario es que perfectamente redacta en una escritura pública estos aspectos que le estoy mencionando, que es el inventario y avalúo de los bienes, que reporte el albacea, la administración y la adjudicación de bienes conforme al testamento. Esto es el procedimiento que hace normalmente también el albacea, porque el albacea, quiero que sepa usted, es el que adjudica los bienes y se adjudican en razón de una escritura pública. En esa escritura pública, el albacea está adjudicando conforme a la voluntad del testador y conforme a las disposiciones del testamento los bienes, derechos, acciones que le corresponden a los herederos, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso, a ver, ya hablamos de una primera radicación, que se tiene que hacer ante notario, donde comparece el albacea y los presuntos herederos. El segundo paso, que es una escritura de donde se hace constar el inventario de avalúo, la administración y la adjudicación de los bienes. ¿Cuál es el quinto paso? Que esto es lo que más importante que tiene que ver. La escrituración o los trámites de escrituración. ¿Qué significa esto? En esta misma escritura que le menciono, el notario pone todos los antecedentes de propiedad de los bienes inmuebles que fueron base de la masa hereditaria de la persona que murió. Y entonces el notario en este quinto paso lo que hace es adjudicar y mandar a inscribir al registro público las propiedades para que a usted les pidan un testimonio que consiste en un título de propiedad de que usted ahora ya es propietario de los bienes que le dejaron en herencia. Pero ¿qué se tiene que hacer? Fíjese, más importante para que lo tome en cuenta, porque a veces hay mucha desinformación. Con esta escritura, inventario, avalúo, administración, adjudicación de los bienes, se tienen que hacer unos trámites previos. El notario tendrá que solicitar un certificado de libertad de gravamen cuando hay escritura pública, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, donde se hace una anotación preventiva en el registro, manifestando el notario que se está tramitando ante la fe del notario una protocolización y adjudicación de una sucesión testamentaria a bienes de tal persona. Se toma razón en el folio real respectivo
y posteriormente el notario tiene la obligación de solicitar certificaciones municipales y hacer el pago respectivo de traslado de dominio. Es un impuesto municipal que se paga. Teniendo el pago de impuesto sobre la renta, el notario lo que hace, este es un aspecto muy importante que quiero que usted tome en esta mañana, hace la declaración del impuesto sobre la renta. Actualmente, hasta al menos, y bueno, es una buena noticia porque, bueno, al menos el resultado de las elecciones del día domingo, pues al menos ya va a haber un poco de flexibilidad, tranquilidad, armonía. Todos estábamos muy preocupados por la situación, porque luego han venido generándose iniciativas por algún partido político de gravar las herencias. Fíjese más lo delicado. Actualmente hay una exención de pago de impuestos sobre la renta cuando usted recibe herencia. Si usted va a recibir una herencia de 100,000 pesos o de 10 millones de pesos o más, no paga impuestos sobre la renta, está exento. Eso es lo que han querido proponer en el Congreso, pero bueno, eso lo tengo que decir para que usted lo sepa. Entonces, regresando al tema, para no abrumarlo, el notario pide certificado de libertad de gravamen, solicita las certificaciones municipales, paga el traslado de dominio, hace la declaración del impuesto sobre la renta que está exento porque está adjudicándose una propiedad en su carácter de heredero, y lo que hace es que cierra el testimonio, lo autoriza definitivamente y lo manda a inscribir al registro público de la propiedad, donde ya se expide un testimonio como título de propiedad a favor del heredero instituido en el testamento. Así de fácil es un procedimiento sucesorio testamentario no contencioso ante un notario. Si usted está en esta circunstancia, le sugiero que se acerque a algún notario de su confianza, cercano a su ciudad donde usted vive, para que en todo caso puedan hacer el procedimiento sucesorio testamentario ante un notario. Tengan mucho cuidado, a ver, porque hay muchas preguntas que me formulan frecuentemente en mi canal de YouTube. Hay una desinformación porque mucha gente cree que el notario le va a cobrar el 10 o el 15, hasta el 20% de la masa hereditaria. Eso no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. Quítese esa duda. Siempre le he sugerido a usted que cuando va a comparecer ante cualquier notario del país o aquí en el Estado de México, todos tenemos la obligación de expedirle a usted un presupuesto desglosado donde viene perfectamente qué es lo que se tiene que pagar. Y usted solamente lo único que tiene que pagar son las certificaciones que corresponden en el registro público del municipio, el pago de traslado de dominio, que es un impuesto municipal, los derechos de registro y lo que corresponde al arancel del notario. Y este arancel es conforme a lo publicado en la Gaceta de Gobierno, al menos del Estado de México, y yo que seguramente así será en las demás entidades federativas del país. Hágalo, yo creo que usted tiene la posibilidad de poder resolver sus problemas. Sé que muchas personas han fallecido con este motivo del COVID, pero también hay muchas preguntas y hay muchas dudas respecto de cómo hacer una sucesión testamentaria. Este es el procedimiento fácil, este es el procedimiento sencillo que usted puede hacer para desahogarlo y de alguna manera llevarlo de manera práctica, ágil y sin generar conflicto. Es muy difícil, le quiero decir, es muy difícil, salvo que alguien esté en contra del testamento, entonces se lo van a llevar a un juicio y van a alegar cualquier cosa, pero es muy difícil tirar un testamento. Normalmente lo que hace el notario cuando viene a una persona por el testamento es certificarla en su capacidad física y jurídica y que esté en tiempo y circunstancia, es decir, que esté perfectamente lúcido. Es muy difícil tirar un testamento, bueno, al menos acá en el Estado de México es difícil. Le sugiero que en todo caso, si usted está en esta circunstancia, hágalo para que resuelva mucho de sus dudas. Como siempre, pues yo Muy bien, espero que hayan visto el video. Por ahí creo que ya lo habíamos manejado en la clase pasada. Básicamente esa es la forma de básica y de hacer un testamento, ¿no? De presentarse ante el notario, hacer un testamento, y el reclamo, ¿no? Ponerlo a funcionar el testamento, ¿sí? Hacerlo valer.
Entonces, dada la explicación, vamos a continuar con con la presentación. Muy bien. Bueno, pues con esto casi que ya terminamos. Él quería definir lo que es un heredero. El heredero es el adquirente por causa de muerte a título universal de todos los bienes o de parte alícuota del cuyos que sean transmisibles por causa de muerte, ¿sí? Acuérdense lo que decíamos de parte alícuota cuando la masa hereditaria está dividida en porcentajes, ¿sí? Si son 5 hijos, pues está dividido en toda la masa hereditaria en el 20%. Entonces, los hijos dicen, mi parte alícuota es del 20% de la masa hereditaria, o sea, de todo, ¿sí? Y el legado es la institución testamentaria mediante la cual el legatario adquiere a título particular el derecho a una prestación de dar o de hacer sin más modalidades que las expresamente impuestas por el testador. Cuando el testador de manera puntual pone en su testamento al heredero de una parte específica de la herencia. Por decir, Juanito Pérez va a ser heredero o le heredo la casa de Puebla, por decir algo así, ¿no? O el carro, o cuando es algo muy específico. ¿Ok? Me quedo un poquito preocupado porque al parecer no vimos la reprogramación de la sesión. Reitero de nuevamente una disculpa que el martes no pude estar con ustedes, por eso lo estoy haciendo ahorita jueves. Los invité en la plataforma para que me acompañaran, pero bueno, a lo mejor no la vieron. Como quiera, nos vemos el próximo martes, puntuales nuevamente, en el mismo horario, de 8 a 9 de la noche. Martes, como de costumbre, todos los martes. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Muy amables.